Bueno, presentaremos el ejercicio síncrono de la prédica calificada. Para ello nos han pedido definir una función de transferencia y graficar un diagrama de Bode de la función respectiva. Para elegir nuestra función vamos a determinar cuatro componentes. Primero una ganancia, luego un derivador, luego un polo simple y luego polos complejos conjugados. Un criterio a emplear será que nuestras frecuencias de corte y natural tendrán que estar alejadas una de otra por más de una década para notar cambio de comportamiento en el diagrama de Bode. Es así que determinamos la siguiente función de transferencia y la descomponemos factorizando en componentes más sencillos, ¿no? Los que mencionamos previamente. Posteriormente analizamos elemento por elemento. El derivador generará una recta dependiente 20 decibelios sobre década al inicio del diagrama de magnitud. Además, se verá como una línea horizontal a la altura de 90 grados en el diagrama de fase. Luego, la ganancia K elevará el diagrama de magnitud a una altura h. Además, no generará efecto alguno en nuestro diagrama de fase, pues K es mayor a cero. H se determinará como 20 veces el logaritmo de K, y nuestra ganancia K es 5. Entonces, la altura será 14 decibelios. Luego, el polo simple reducirá en 20 decibelios por década la pendiente de nuestro diagrama de magnitud. Este cambio se notará en la frecuencia de corte 1 sobre tau. Además, generará una curva con punto de inflexión en 1 sobre tau sobre el diagrama de fase, desde 0 grados a menos 90 grados, como se aprecia en la figura de acá abajo. Calculando el tau, obtenemos que la frecuencia 1 sobre tau es igual a 0,05 radianes por segundo. Es aquí donde se producirá el punto de inflexión y el cambio de pendiente. Finalmente, los polos complejos conjugados elevarán nuestro diagrama de magnitud hacia un pico en la frecuencia de resonancia. Luego el gráfico descenderá a razón de menos 20 decibelios por década. El diagrama de fase tendrá un comportamiento similar al del polo simple, pero reducirá la fase hasta menos 180 grados, como se aprecia en la figura. Eh, entonces tendremos que calcular algunas frecuencias, como la frecuencia natural del sistema, que viene a ser WN al cuadrado igual a 88, despejando la frecuencia natural viene a ser 9,38 radianes por segundo. Luego, para calcular el factor de amortiguamiento, usaremos el término intermedio de la ecuación del polinomio en el denominador, que es igual a 8. Dos veces factor de amortiguamiento por frecuencia natural es igual a 8. Entonces el factor de amortiguamiento eh, es 0,407, que es menor a 0,707. Entonces tiene frecuencia de resonancia. Al saber esto, calcularemos la frecuencia de resonancia y obtenemos un valor de 7,67 radianes por segundo. Además, tenemos que calcular la magnitud de resonancia, que viene a ser 3,54 decibeles. Entonces tenemos gráficas de esta manera. Finalmente, sumamos todos los gráficos de magnitud y fase y obtenemos un gráfico como este. Aquí se aprecian algunas frecuencias de corte importantes. Por ejemplo, la frecuencia de 0,05 radianes por segundo, que representa el punto en el que cambia la pendiente ocasionado por el polo simple. Luego también vemos la frecuencia de resonancia de 7,67 radianes por segundo y la frecuencia natural de 9,38 radianes por segundo. Además vemos las rectas asintóticas generadas por por el derivador y alteradas por el polo simple hacia una horizontal y finalmente llevadas hacia una pendiente negativa de menos 40 decibeles por década ocasionado por los polos complejos conjugados. Nuestro diagrama de fase se verá de la siguiente manera. Primero veremos el efecto del polo simple y luego el efecto de los polos complejos conjugados, llegando hasta un ángulo de menos 180 grados. Empezamos desde 90 grados, pues estamos trabajando con una ganancia acá. Finalmente, nuestra función de transferencia representa el siguiente circuito RLC. Primero, nuestra ganancia K se verá representada con una resistencia. Luego, nuestro derivador y nuestro polo simple se verá representado de la siguiente manera, con un capacitor en serie y una resistencia en paralelo. Luego, nuestros polos complejos conjugados se verán representados de la siguiente manera. Este es un inductor
y este es un capacitor. En paralelo con una resistencia.